vayamos, que hagamos discípulos y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el otro es hermanos, que es la Santa Cena, se conoce como la Cena del Señor, la comunión, que Jesucristo celebró en una de las últimas noches que estuvo aquí en la tierra con sus discípulos. Él tenía muchas ganas, mucho deseo de celebrar esa última cena con los discípulos. Entonces, después de que Él está a la mesa con ellos, nos deja ver la palabra que tomó el pan, lo partió y luego tomó el vino y lo bebió junto con los apóstoles y les habla acerca del significado de ello. En el caso del pan, lo usa para decirle a los discípulos que este era su cuerpo. Y después de que Él lo parte, de manera simbólica, después de que Él lo parte, les dice: este es mi cuerpo que por ustedes va a ser partido. Y luego tomó la copa también y después de haber bebido, les dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, bébanla. Y luego de ahí ellos pudieron entender lo que Jesucristo les quería ministrar en esa cena, ya después de que vieron todo lo que Jesucristo sufrió en su cuerpo cuando iba camino al Calvario para ser sacrificado. Entonces, esta es una celebración, hermanos, que se conocía como una fiesta de amor o una fiesta agape, donde la iglesia, con esta ordenanza de parte de Cristo, se reunían continuamente para poder conmemorar, para poder hacer memoria de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Así que vamos a ver algunos pasajes que quiero que aprendamos en esta ocasión, hermanos, en el libro de 1 Corintios. Y es bonito que los niños, los jóvenes estén con nosotros, hermanos, escuchando, porque en esta celebración, en esta en remembranza, en esta conmemoración de la Cena del Señor, pues vamos a hacer prácticamente vamos a trasladarnos un poquito al tiempo para poder ver las cosas que Cristo Jesús hizo por amor a nosotros, yendo a la cruz del Calvario. Entonces, el capítulo 11 de 1 Corintios, el apóstol Pablo, que fue el escritor, deja ver aquí cómo Jesucristo se le apareció y cómo Cristo Jesús le dio la instrucción acerca de este tiempo que es la Cena del Señor. Y dice del capítulo 11, versículo 23, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, dice que lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces habla de que su cuerpo iba a ser partido, que esto habla del sacrificio o el holocausto que se llevaba a cabo, que cuando entregaban un animal lo que hacían es que lo partían por la mitad y entonces le sacaban sus entrañas, le sacaban toda la sangre y luego iban entregando parte por parte en sacrificio a Jehová. Y a eso se está refiriendo Cristo. En el caso del cuerpo de Cristo no fue partido, los huesos no fueron tocados, pero sabemos que su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Pero entonces Cristo le dice a los discípulos: este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto, y dice él, en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieras. Nuevamente dice: en memoria de mí. Versículo 26, ayúdenme a leerlo todos juntos, hermanos. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué era lo que se anunciaba en esta celebración? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cristo quería que en la mente de los discípulos, como quiere, porque sigue Dios, la palabra de Dios no pasa de moda, como quiere que en la mente de nosotros siempre haya ese recuerdo de la muerte de Él. ¿Por qué murió Jesucristo, hermanos? Por amor a nosotros los creyentes, por amor a aquellas personas que estábamos prácticamente entregados o fuimos vendidos a Satanás. Pablo dice que él era pecador o era un hombre vendido al pecado. Cuando Eva y Adán pecaron, nos damos cuenta que entregaron prácticamente a la humanidad y la humanidad estaba sujeta a servidumbre. Satanás tenía el imperio de la muerte y él gobernaba sobre toda la humanidad, y entonces era necesario que un hombre, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, viniera a morir por nosotros los pecadores para podernos salvar de la muerte del pecado
y podernos llevar con Él. Vamos a estar viendo algunas cosas, hermanos, que me voy a enfocar, sobre todo que tienen que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y cómo Pablo la enseña en el libro de Efesios, mostrando 4 dimensiones de lo que es el amor de Cristo vistas a través de su sacrificio. Entonces quiero que vayan a Efesios capítulo 3. Entonces el traer a memoria la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene que en nosotros mostrar que esa muerte fue por amor. Nadie dice él que nadie le quitó la vida, Él la dio por nosotros. Dice que Él murió por nosotros los pecadores, aún nosotros siendo pecadores, dice que Cristo murió por nosotros y de esa manera mostró su amor para con nosotros los pecadores, que estando en pecado, Él vino a morir por cada uno de nosotros los seres humanos. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo 14, hermanos. Y 14 dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces nos habla acerca de 4 dimensiones manifiestas del amor de Dios, y estas 4 dimensiones del amor de Dios, hermanos, se ven a través de su sacrificio. Y eso es lo que quiero hacer en esta mañana, para que nosotros podamos darnos cuenta de qué manera Dios ha amado a la humanidad. Porque Dios, hermanos, muestra su amor hacia todos los seres humanos. Estaba meditando un poquito acerca de algunas cosas que de repente escuchamos en relación a la manera en cómo Dios obra en la vida de la humanidad, y muchas veces se dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que el pecador hace. Pero hay otros que se van al extremo y dicen: Dios aborrece, es enemigo de los pecadores, y así que no ama al pecador, ni tampoco ama y aborrece el pecado. Pero realmente cuando venimos a la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta de que cuando Cristo vino a morir por nosotros los pecadores, vino a morir por toda la humanidad. De hecho, tú y yo ni siquiera habíamos nacido y Él ya había dado su vida por nosotros. Así que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Entonces uno de los propósitos de la Cena del Señor es que nosotros nos recordemos de la muerte de Cristo, hermanos. Y lo que quiere Dios que nosotros entendamos es que Él vino a morir por amor a nosotros. Entender el amor de Dios nos va a ayudar para poder, lógicamente, agarrarnos más fuerte de Él. La Biblia dice que el que no ha conocido a Dios no conoce el amor, porque Dios es amor. Entonces la única manera para nosotros poder experimentar ese amor que Dios quiere ministrar a la vida de los seres humanos es cuando conocemos lo que Cristo Jesús ha venido a hacer por nosotros. Y vamos a ver las 4 dimensiones del amor de Dios en la cruz, porque cuando Cristo está en la cruz, hermanos, hay cosas que ahí nos deja ver que suceden, que están sucediendo, y cómo Él está derramando su amor, que es lo que Pablo está orando. Dice Pablo: por esta causa doblo las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo quiere es que los hermanos o nosotros podamos ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Y empieza con la anchura. ¿Y qué es la anchura, hermano? De acuerdo al significado de la palabra anchura, la anchura tiene que ver con los 2 puntos que se encuentran entre un objeto. Por ejemplo, en esta pared de aquí tiene una medida. Esa es la anchura. En el caso de la cruz, en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él está en la cruz, nos muestra su amor, aún reflejada a través de la cruz en la cual a Él lo pusieron, porque la cruz nos deja ver que
estaban diseñadas, hermanos, con dos maderos, dos palos. Algunos historiadores muestran que la cruz era como una especie de T, nada más, no una T mayúscula, no la T minúscula como normalmente tenemos conocido, pero otros sí muestran que era como una T minúscula, la cual tenía un palo vertical, ¿sí? y un palo horizontal que formaba esa cruz. En el caso de algunos otros, creen que nada más era un palo y un palo horizontal, vertical, y el palo horizontal. Pero aún la manera en cómo nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, hermanos, a través de la escena que vemos, que muestra el amor de Dios, que es crucificado con sus brazos abiertos, muestra la anchura del amor de Dios. Pablo dice, hablando del amor de Dios, dice, y de dar a conocer el amor de Cristo, dice que excede a todo conocimiento. Porque el amor de Dios abarca para toda la humanidad, hermano. Dios ama a toda la humanidad. Desgraciadamente, no toda la humanidad ha tenido la capacidad de poder entender ese amor y lo han rechazado y lo siguen rechazando. Pero los brazos de Dios, de alguna manera, muestran la anchura de su amor, que no tiene límites. Simplemente el amor de Dios no tiene en dónde topar, dónde se detenga. Así que la anchura del amor de Dios habla de sus brazos abiertos, pero muestra cómo es capaz de dar la oportunidad de venir a cualquiera que quiera acercarse a Él. Y cualquiera que se acerca a Dios, hermano, dice la palabra del Señor, que Él no le echa fuera. Los brazos abiertos de Cristo Jesús en la cruz muestran entonces la capacidad que Dios tiene para amar a toda la humanidad, porque Dios ama a toda la humanidad. En la Escritura nos damos cuenta, hermanos, de ciertas cosas que nos permiten ver cómo el amor de Dios no se agota, o sea, es inagotable el amor de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4? Ahora es importante que nosotros podamos ver que esto Dios quiere que nosotros nos acordemos de su muerte, porque Él no vino a morir por nosotros los seres humanos para dar un espectáculo o para marcar la historia en un antes y después, sino vino a morir para dar un mensaje de que Él está con los brazos abiertos esperando que la humanidad venga a Él y que Él los va a recibir. Y que desgraciadamente muchos no han logrado entender ese amor inagotable de nuestro Dios. Capítulo 13, versículo 4 del libro de Corintios nos deja ver las diferentes características del amor que precisamente se cumplen solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice esto, hermanos? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios, hermanos, es inagotable. Dios no es como nosotros los hombres, que tenemos fluctuaciones en nuestras emociones, que ahora amamos a alguien y mañana nos hace algo y ya lo dejamos de amar. El amor de Dios, hermano, en su anchura, ¿sí?, abarca, alcanza a cualquier persona que quiera venir a Él. El sacrificio de Jesús es una manifestación del amor de Dios. La muerte de Cristo es una manifestación de la anchura del amor de Dios, que sus brazos quedan abiertos, pero quedan abiertos para recibir a cualquiera que quiera venir a Él. Amén. Entre esos cuales tú y yo, gracias a Dios, ya estamos. En el libro de Jeremías 31:3, el amor de Dios entonces en su anchura, hermanos, no se agota, no tiene límites, no tiene dónde se detenga, es infinito. Tiene la capacidad Dios para amar a cualquiera que venga a Él. Eso es una de las manifestaciones de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué nosotros logramos ver en Cristo Jesús a través del sacrificio? Una manifestación de amor que nadie puede darnos, hermano, solamente Cristo Jesús. Entonces Dios nos ama, y dice en el libro de Jeremías 31:3, ¿qué dice, hermanos? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. ¿Qué es el amor eterno, hermano? No tiene límites, ¿sí? Es inagotable. Entonces, la anchura del amor de Dios a través del sacrificio de Cristo se ve como con sus brazos abiertos Él puede recibir a cualquiera que venga a Él y Él no le echa fuera. Entonces, cada vez que nosotros anunciamos la muerte de Cristo, necesitamos decirle a la gente que hay un Dios que les ama tal y como son, que Él los puede cambiar y los va a cambiar, pero necesitan venir a Él y recibir ese amor
de Dios a través de la cruz. Para que la gente pueda saber, hermano, que hay alguien que verdaderamente sí se interesa por ellos. El Señor vino a este mundo a salvar a los pecadores. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dice que no vino por justos, porque la gente que no tenía necesidad, según ellos, de médico, ¿qué decían? ¿Qué le decían a él? Sánate a ti mismo. A otro salvó, a ver, sálvate. Pero Cristo dijo, yo no vine a salvar, a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Entonces el amor de Dios alcanza para cualquier persona que crea tener la necesidad de Dios, y la gente debe creer que tenemos la necesidad de Dios. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Cuando se vino la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, posiblemente el reino de las tinieblas, que tuvo participación en medio de esa escena, porque acuérdense que cuando Cristo está siendo crucificado en la cruz del Calvario, se acuerdan que hubo una oscuridad, unas densas tinieblas, las cuales, estando de día, comenzó a ponerse todo oscuro. Algunos creen que esa nube de oscuridad, hermano, no eran otras cosas más que las huestes de las tinieblas, entre comillas, festejando de que Cristo Jesús había acabado ya muerto y que no había manera de que Él pudiera resucitar. Algunos han dicho, y es verdad, si Satanás hubiera sabido que a través de del sacrificio de Cristo Jesús, o a través de clavarlo en una cruz a Cristo Jesús, lo que iba a hacer, iba a desatar el poder de Dios, iba a manifestar el poder de Dios de salvación, no lo hubiera llevado al sacrificio. No lo hubiera intentado matar en la manera en como intentó matarlo, pensando que Jesucristo había perdido la batalla. Pero el amor de Dios, con esas manos clavadas ahí, hermanos, se ven como una fuente inagotable de vida. En el libro de Jeremías capítulo 2 versículo 13, ¿qué dice ahí, hermanos? Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice, me dejaron a mí, y luego habla fuente de agua viva. ¿Y qué es una fuente de agua viva, hermanos? Están haciendo, está produciendo agua continua. El amor de Dios es igual, es inagotable. Dice, me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así que cuando Satanás lleva de alguna manera a Cristo, entre comillas, porque realmente quien permitió que todo eso le pasara a nuestro Señor Jesucristo fue su mismo Padre. La Biblia dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, pero sin lugar a duda esto pudo haber tenido en la mente del diablo, las huestes de las tinieblas, el creer que habían llevado a cabo una victoria, pero no pasó eso. En el libro de los Salmos habla de cómo las manos de Jesús fueron agujeradas, fueron clavadas. Salmos capítulo 22 versículo 16, y las manos de Jesús quedaron abiertas y clavadas, y los tenían que clavar de esta manera, hermanos, porque así los asfixiaban más rápido. A la hora de que los dejaban ahí clavados en la cruz, en algunos casos los que no se morían y querían ya que pudieran irse muriendo lentamente, lo que hacían es que les quebraban las piernas para que los cuerpos quedaran colgados en las manos nada más, y poco a poco se fueran asfixiando hasta perder la vida. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, no le rompieron los huesos, Él quedó así porque Él mismo expiró y entregó el Espíritu y murió cuando Él dijo, consumado es. Pero las manos de Jesús quedaron clavadas, y esto nos deja ver la anchura del amor de Dios, cómo las manos de nuestro Dios están abiertas para alcanzar a cualquiera que quiera acercarse a Él. Él no lo va a echar fuera. En el libro de Salmos 22, 16 dice, hablando de esta escena del sacrificio de Jesús, dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y lo que dice, horadaron mis manos y mis pies. Esto es, agujeraron. ¿Cómo las agujeraron? Con los clavos. Las traspasaron, agujeraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero lo que Satanás no supo nunca, hermanos, si no lo hubiera hecho, es que al clavar las manos de Jesús, lo que estaba desatando era el poder de Dios. Mira Habacuc, lo que registra, hermanos, Habacuc capítulo 3 versículo 3. En el momento que las manos de Cristo Jesús fueron agujeradas, ¿qué fue lo que salió de ahí, hermano? Salió poder de las manos de Él. Hay un canto que dice, ¿verdad? Rayos, ¿cómo dice? Rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido
su poder. Habacuc capítulo 3 versículo 3, fíjense lo que habla de nuestro Señor Jesucristo. Dios vendrá de Tamán y el santo desde el monte de Parán, Selah, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían ¿de dónde? De su mano, y ahí estaba escondido su poder. El poder de la salvación de Cristo, hermano, se ve a través de la anchura de Dios, mostrando cómo puede alcanzar a cualquier persona. Cualquiera que venga a Él va a ser alcanzado por Cristo y Él lo va a salvar. Eso es recordar el sacrificio de Cristo. Entonces, en el amor de Dios, en su anchura, se ve de esa manera. Pero luego tenemos la longitud. Pablo, orando en este pasaje, pidiéndole a Dios que les revele a los hermanos de Éfeso, les dice que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y luego la longitud. ¿Qué habla la longitud, hermano? Nuevamente, si habláramos de la longitud de este lugar, pues es el centro, la medida de punto a punto, y esa distancia viene siendo la longitud. Hablando de un círculo, es donde terminan las barreras o las fronteras o los límites, y el centro viene siendo la longitud. En el caso de la longitud del amor de Dios, tampoco hay medidas. Dios tiene la capacidad no solamente de tener sus brazos extendidos, pero una vez que tú y yo venimos a Él, hermano, Él nos encierra, nos está cubriendo con su amor. Ahora estamos dentro del amor de Dios, ahora pertenecemos al amor de Dios, somos ya parte, ya entramos a la longitud del amor de Dios. Fíjate lo que dice en el libro de Juan 3:16. En el libro de Juan 3:16, hablando de estos temas, hermanos, va a haber personas que cuando lleguen ante el gran trono blanco, imagínate ese juicio tan terrible que se ve en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, donde dice que los muertos van a estar de pie delante de Dios, pero dice ahí la palabra del Señor que los libros van a ser abiertos. Va a haber personas, va a haber almas, hermanos, la mayoría de las almas que se van a parar en este gran trono blanco, van a estar clamando, van a estar gritándole a Dios que tenga misericordia de ellos, llorando, pidiéndole una última oportunidad. El gran trono blanco muestra ya a Jesucristo en toda en todo su poder, como un juez que no lo va a conmover ninguna emoción en ese momento. Ya ahí ya no va a haber perdón para nadie, y va a haber personas que le van a reclamar a Jesús que Él no los amaba, que Él no se manifestó a ellos. Pero por eso el libro de las obras muestra todo lo que nosotros hemos hecho. En el caso de los que todavía no han venido a Cristo Jesús, ahí está registrado todo eso. Cuando venimos a Cristo Jesús, la Biblia dice: de modo que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Como quien dice, borrón y cuenta nueva. Una vez que tú y yo venimos a Cristo, hermano, todo eso ya pasa desapercibido. Dios lo lleva a lo profundo del mar. Pero no va a haber para nadie que pueda decir: a mí Dios no me amó, porque la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie le va a poder decir: no me amaste, que no viste a mi hijo en la cruz, que no viste que fui a dar mi vida por ustedes allá en la cruz, que no quedó marcada la historia en un antes y después de que me crucificaron. Esa fue la manifestación más grande de mi amor, porque vemos a través de la cruz, hermano, que la longitud del amor de Dios, una vez que alguien viene a Él, hermano, ya es parte de Dios. En Cristo Jesús estamos ya viviendo seguros. Por eso es que nadie nos puede arrebatar del amor de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La longitud del amor de Dios, hermano, una vez que la gente lo recibe, entra dentro de lo que es la longitud del amor de Dios. Y el amor de Dios tiene la capacidad de cubrirnos a todos. De hecho, Él no quiere que nadie se pierda, dice su palabra de nuestro Dios, que Él quiere que la gente proceda al arrepentimiento. En el libro de Segunda de Pedro 3:9, Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la longitud del amor de Dios, hermanos, simplemente tampoco en nuestra mente tiene medidas, porque no podemos nosotros como comprender cómo es posible que Dios pueda amar a gente pecadora de lo peor, gentes genocidas, violadores, matricidas, padricidas, gente que ha hecho tremendas cosas en el mundo y que de repente se arrepienten, vienen conocen el amor de Dios, Dios los recibe y los ven y dicen, ¿cómo es posible que Dios haya perdonado a esta persona o a aquella? Pues el amor de Dios, hermano, excede toda capacidad de razonamiento que nosotros podamos tener, porque nosotros humanamente hablando podemos decir, esa persona merece el infierno, merece la muerte. Sin embargo, cuando a esas personas se les revela el amor de Dios, entran dentro de la longitud del amor de Dios, porque el amor de Dios excede todo conocimiento, hermanos. Pero también tenemos la profundidad del amor de Dios. Entonces, ¿qué fue lo primero que vimos? En su anchura alcanza para todos, en su longitud, una vez que ya nos ha alcanzado, ya estamos dentro de él. La profundidad del amor de Dios, ¿qué nos muestra? En el caso de la profundidad del amor de Dios, vamos a ver rápidamente este penúltimo punto, que es la profundidad del amor de Dios. Hablando en términos terrenales, hermanos, sabemos, por ejemplo, el mar. Tú sabes que hasta el día de hoy no se conoce la profundidad del mar. Ha habido científicos que se han aventurado a tratar de investigar, a ver hasta dónde llega la profundidad del mar. No lo saben, simplemente no hay forma de llegar hasta la profundidad del mar, porque los que han intentado, sus naves han estallado, han metido cables grueso calibre para poder ver hasta dónde llega la profundidad del mar, y se sabe que han salido prácticamente aplastados por la presión del mar, de manera que no se sabe en la actualidad cuál es la profundidad que el mar tiene. De la misma forma como no sabemos las dimensiones del universo, el mar no se sabe la profundidad. Mucha gente ni siquiera sabe la profundidad de la tierra. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios las tiene sujetas hacia Él. Cuando hablamos de la profundidad del amor de Dios, hermanos, la manera en cómo Dios nos muestra la profundidad de su amor, es que hasta las partes más bajas de la tierra, nuestro Señor Jesucristo tuvo que descender, hermanos, para poder salvarnos a ti y a mí. O sea que para que tú y yo no fuéramos al infierno a pagar por los pecados que nos iban a llevar hacia ese lugar, tuvo que haber alguien que descendiera a las partes más bajas de la tierra para pagar por los pecados tuyos y míos. Tuvo que haber alguien que se pusiera en nuestro lugar para poder librarnos a todos aquellos que hemos recibido el amor de nuestro Dios. Ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, quiero que vean estos pasajes que nos muestran cómo el alma de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estuvo en riesgo, estuvo en peligro, porque bajó hasta el infierno, hasta los lugares donde están aquellas almas siendo atormentadas. Hasta allá bajó su alma de nuestro Señor Jesucristo cuando Él muere en la cruz. El amor profundo de nuestro Dios se ve como Él tuvo que hacer eso para que nosotros no tuviéramos que descender hasta ese lugar y librarnos así del infierno. Capítulo 2, versículo 32 del libro de los Hechos. ¿Ya están? 2:32 del libro de los Hechos. Vamos a ver la profundidad del amor de Dios. Imagínate haberse puesto en riesgo prácticamente. Tú sabes que si Cristo Jesús, hermano, no hubiera salido de ese lugar, tú y yo no pudiéramos tener vida eterna. Prácticamente toda la humanidad estaríamos condenados a ese lugar del infierno. Nadie iba a poder llegar al Padre, porque el único puente que nos iba a poder acercar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí en el libro de los Hechos nos deja ver cómo su alma descendió hasta el infierno. Dice, pero leo el 31, está hablando de David. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 31, ayúdenme, ¿qué dice? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, ¿qué?
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Cristo Jesús, el alma de Cristo, descendió hasta lo más profundo de la tierra, hermanos, para que tú y yo no lleguemos hasta ahí. De esa manera muestra su amor profundo para librarnos a ti y a mí de ese lugar del infierno. Hasta allá llegó a proclamar su victoria, hermanos. La victoria, lo que Él hizo para quitarle el imperio de la muerte a Satanás. Vean lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué tuvo que descender Cristo hasta esos lugares, hermanos? Por amor a nosotros, por amor a ti y a mí. ¿Sí? A través de su sacrificio descendió Él a las partes más bajas del abismo para poderte librar a ti y a mí de no llegar a ese lugar espantoso y terrible, hermano, donde las almas de los muertos no tienen descanso, donde el gusano no muere, dice la palabra de Dios, donde es el lloro y crujir de dientes, donde ni siquiera entre ellos se pueden ver porque hay unas densas tinieblas, donde lo único que se oye ahí son clamores y desesperación de las almas que están siendo ahí atormentadas día y noche, hermano, día y noche. Lo único que se oye son clamores. Hace poco se escuchó por ahí una anécdota o rumor, sabrá Dios si fue cierto, pero supuestamente unos científicos rusos que estaban perforando la tierra lograron llegar a tal profundidad que llegó un momento donde empezaron a escuchar ruidos que salían de en medio de la tierra y bajaron micrófonos con esa capacidad de poder detectar todos esos ruidos, y lo que se oía, y por ahí anduvo circulando mucho tiempo, lo que se oía a través de ese audio, de ese video, hermano, eran los tormentos de gente que está ahí clamando, que está gritando desesperadamente para que salgan de ese lugar. Pero desgraciadamente, una vez que la gente que no entendió el amor de Dios que fue manifestado a través de la cruz de Cristo y que por esa razón nunca vino a Cristo Jesús, una vez que se vayan de esta tierra, hermanos, el amor de Dios ya se acabó para poderlo sacar de ese lugar, porque solamente lo podemos disfrutar ahorita que nosotros estamos en vida. Cristo Jesús en su alma tuvo que descender hasta ese lugar por amor a ti y a mí, hermanos, sin tener ninguna necesidad. Fue uno de los tormentos más terribles que nuestro Señor Jesucristo pasó. Nosotros estamos acostumbrados a ver la crucifixión de Cristo y el cuerpo de Cristo deshecho, molido, ensangrentado, pero si lográramos ver los sufrimientos que Cristo Jesús tuvo en el alma, son más extremadamente feos que lo que se ve a través de su cuerpo molido, hermano. Porque Cristo Jesús fue atormentado, molido por nuestros pecados. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Qué fue lo que fue a hacer Cristo Jesús allá al infierno? Dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Esto es el diablo. ¿Y para qué, hermanos? Versículo 15, ayúdame por favor. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud. Pero Cristo Jesús descendió. Miren, en el libro de Oseas muestra el alma de nuestro Señor Jesucristo, cómo llega allá a hacer una proclamación. Porque en el libro de Pedro dice que Él fue y le predicó a los espíritus allá debajo de la tierra. Algunas personas o iglesias enseñan que Cristo Jesús descendió al infierno para ir a predicar salvación a esas almas. Eso es mentira, no es verdad. Cristo Jesús fue a proclamar su victoria. Se mostró a todas esas almas que están ahí, porque la luz de Cristo, hermano, aún en el infierno, cuando descendió su alma, alumbró las tinieblas, porque la Biblia dice: lo mismo te son la luz que las tinieblas. Cuando el alma de Cristo Jesús desciende hasta el infierno, la gente que está ahí atormentada lo pudo ver y pudo entender que lo que se venía predicando desde hace miles de años acerca de nuestro Señor Jesucristo y su salvación, se había llegado el momento. Y Cristo Jesús fue a proclamar victoria ahí para mostrarles que Él iba a salir victorioso de ese lugar. Oseas lo registra de esta manera. Mira, Oseas capítulo 13, versículo 14. Dice lo siguiente: de la mano del Seol los redimiré,
los libraré de la muerte. Y lo que dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista, Desde ahí salió el alma de nuestro Señor Jesucristo y resucitó al tercer día, hermano. De tal manera que el amor de Dios en su profundidad nos lo muestra al hecho que Él fue hasta las partes más bajas de la tierra para podernos librar a nosotros de no llegar hasta ese lugar por amor. Muestra la profundidad del amor de nuestro Dios. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38. Vamos para allá, hermanos. Capítulo 8, versículo 38. ¿Ya están? ¿Qué dice? A ver si me ayudan a leerlo, por favor. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Vayan al libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a ver rápidamente cómo fue a las partes más bajas de la tierra. Capítulo 4 de Efesios, versículo 7. Versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también, ¿qué dice, hermanos? Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesucristo descendió al mismo corazón de la tierra, que es el infierno, para que tú y yo no tengamos que llegar hasta ese lugar, hermano. Eso es amor de Dios. Y Dios nos muestra su amor precisamente profundo al habernos librado de eso que le espera a todos aquellos que no recibieron el amor de Dios y que no creyeron la verdad de Dios. Por último, la altura del amor de Dios. ¿Cómo muestra Dios la altura de su amor para nosotros los pecadores? A través del sacrificio. Mira, hermano, si Cristo no hubiera muerto por nosotros, esto aquí mismo en Efesios, fíjate lo que dice capítulo 4, versículo, leemos nuevamente el 9 y el 10. Vean esto, porque esto habla de la altura del amor de Dios. ¿Sabes tú que gracias a Cristo Jesús, gracias a su sacrificio y a su muerte, hoy tú y yo tenemos la esperanza de que un día nos vamos a ir para allá, para el cielo? ¿Sí? Él ya ha dicho, ya estamos en camino. Ya nada más falta que nos separemos de este cuerpo. Voy terminando, si me ayudan por favor con el piano, se los voy a agradecer mucho. Ya estamos a punto de irnos una vez que salgamos de este cuerpo. Dice lo siguiente en el capítulo 4, versículo 9. Primero descendió a las partes más bajas. Dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. ¿Sí? Entonces Cristo Jesús, hermanos, muestra su amor alto, tan alto, que no pudiera ser alcanzable si no fuera por medio de Él. A la hora de que Él se está muriendo en la cruz, ¿se acuerdan de aquella escena que cuando está muriendo dice que vino un gran terremoto? ¿Sí se acuerdan, verdad? Y este gran terremoto, ¿qué fue lo que provocó en el templo, hermanos? Que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgara, ¿verdad? Ahora ya la gente, hermanos, puede entrar delante de la presencia de Dios, y esto era imposible, porque ahora podemos tener acceso directamente a Dios, pero esto solamente fue a través del camino que Cristo nos abrió por medio de su sangre y su sacrificio, a través de su carne. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 19, nos dice lo siguiente, capítulo 10, versículo 19, y esto muestra el amor alto de nuestro Dios, hermano, que ahora Dios no es inalcanzable, que ahora Dios no queda a distancia de nosotros, sino que ahora Dios está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que tuvo que dar su vida para que tú y yo pudiéramos tener ese privilegio, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, hermano.
Cuando Cristo Jesús dice: hagan esto en memoria de mí, acuérdense de mi muerte y hagan memoria, porque a través de la muerte de Cristo, Cristo Jesús, hermano, nos regala tantas cosas que no merecemos. Eso es la gracia de Dios. Ese es el regalo de parte de Dios. Capítulo 10, versículo 19 de Hebreos dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué nos dice, hermanos? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el puente que nos puede acercar, hermano, a ese Dios que está en la eternidad, que vive en el tercer cielo, pero que ahora no está a distancia de nosotros, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Ahora somos parte de nuestro Dios, porque dice la palabra de Dios que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Ahora tenemos acceso. El amor de Dios alto, hermano, que es altísimo, se muestra para con nosotros en que ahora tenemos esa comunión con Dios el Padre, estando Él en ese lugar donde es imposible, inalcanzable humanamente, pero a través del sacrificio de Cristo nos ha hecho ahora cercanos a nuestro Dios. Capítulo 14, versículo 6 del libro de Juan nos dice lo siguiente, hermanos: para que Cristo pudiera llevar a cabo todo esto a través de la cruz, hermano, tuvo que padecer muchísimo. Fue Él molido, fue desechado, fue menospreciado. Juan 14, 6, ¿qué nos enseña? Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vayan al capítulo ahí mismo 14 del 1 al 6, hermanos, leamos. Fíjate lo que Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Se acuerdan que Cristo Jesús se fue, verdad? Sí, ya abrió el camino, ya traspasó los cielos, ya está allá en la presencia del Padre. A preparar lugar para vosotros. Versículo 3 dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El amor de Dios, hermano, el amor de Cristo Jesús a través de la cruz se muestra en que Él ya abrió el camino para que tú y yo podamos llegar y ser ahora, hermanos, beneficiados de ese amor que es alto, pero que ahora está al alcance de cada uno de nosotros. Cristo Jesús fue el que entró, hermano, allá al cielo después de haber muerto. Dice que traspasó los cielos. Las puertas del cielo se abrieron para recibir a Cristo Jesús. Y con esto termino. Salmos capítulo 24, versículo 7. Esto muestra cómo la puerta del cielo se ha abierto para que tú y yo podamos tener acceso, pero esto fue a través del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña este salmo, hermanos? Capítulo 20, versículo 7. Pónganse de pie, por favor. Hermano Felipe, hermano Ricardo, nos vamos preparando acá, por favor. Salmos capítulo 24, versículo 7. Esto nos garantiza el amor alto de nuestro Dios, de que un día vamos a estar en ese lugar donde Él se encuentra, hermanos, para morar eternamente. Cuando Cristo Jesús venció, una vez que salió de la profundidad de la tierra y una vez que traspasó todos los cielos, allá en el cielo se escuchó la voz del Padre diciendo estas palabras. Salmo 24, 7. ¿Qué dice, hermanos? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Él es el Dios vivo que tú y yo seguimos, hermano. Él es al cual venimos hoy a darle gracias por su sacrificio en la cruz, por haber muerto por nuestros pecados, hermano. Así que el pan
representa el cuerpo de Cristo, hermanos, que por nosotros fue partido. Si el cuerpo de Cristo no hubiera sido partido por nosotros, tú y yo no tuviéramos acceso a ese amor que es ancho, a ese amor que tiene una dimensión inalcanzable, ese amor que es profundo y ese amor que es alto, hermano. Pero gracias a Cristo Jesús, hoy lo tenemos. Le voy a pedir a los hermanos que pasen por los lugares. Pueden tomar cada quien una copita, hermanos, de jugo de uva, y no se lo tomen todavía. Los niños pueden participar. Hermano Felipe, se lleva el pancito para que lo vaya dando también de una vez, por favor. Tomen uno, no se lo tomen todavía, no se lo coman. Ténganlo en sus manos, por favor. Señor. Dice en Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió la boca. El 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias, Padre. Como cordero
tomen su pan y lo quiero que por favor lo cierren sus ojos, lo levanten con su mano derecha o izquierda donde lo tengan. También los niños. Ara, ¿me ayudas? Después de que nuestro Señor Jesucristo partió el pan, dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y lo que nosotros tenemos en nuestra mano, hermanos, es un símbolo realmente, pero representativo, que nos lleva y nos remonta hacia el sacrificio de Cristo. Ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue molido por nuestros pecados, allagado, desfigurado, perforado, que toda la sangre tuvo que salir de él. Esto muestra ese sacrificio de amor que hizo por nosotros. Dale gracias a Dios. Dile: gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por haberte entregado por mí. Gracias, Señor, porque aunque a veces, Padre, no apreciamos lo que tú has hecho por nosotros, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que tú nos perdones, que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes, Señor, para poder apreciar esa muestra tan grande de amor, Señor, que nos has dado como hijos tuyos. Que tú sigas, Padre glorioso, manifestando y proyectando tu amor hacia nosotros. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu cuerpo entregado, Señor, porque a pesar, Señor, de todo el sufrimiento y dolor que pasaste en la vía dolorosa cuando ibas rumbo al Calvario, Señor, y las burlas, Señor, y los golpes y todo lo que venía gritando la gente, Señor, tú soportaste todo eso en tu cuerpo por amor a nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por haber entregado tu cuerpo por sacrificio para salvación de nuestros pecados. Gracias por habernos salvado. Te adoramos y te damos gracias en esta mañana. Gracias. Todos cómanselo, por favor. Cómanselo. Denle gracias a Dios. Ahora tomamos el jugo de uva, que es símbolo de la sangre de Cristo, que nos ha perdonado, que nos limpia, que nos sigue purificando. Que gracias por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada es que ahora tenemos expiación de nuestros pecados. Él expió nuestros pecados, nos cubrió. Su sangre está sobre nosotros. Y es por ello que ahora podemos entrar ante la presencia del Padre por la sangre de Cristo Jesús. No es una sangre de machos cabríos o de animales que quitaban solamente la culpa temporal, sino la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros en su sangre, dándonos el perdón de todos nuestros pecados y regalándonos su salvación. Gracias por haber derramado tu sangre, Señor. Dale gracias a Dios, hermano. Gracias por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario, Señor, por amor a nosotros. Porque cuán grande muestra de amor, Señor, has dado a la humanidad al derramar, Señor, la última gota de tu sangre, Padre Celestial, para mostrar, para predicar, para proyectar el amor tan grande, Señor. Tu siervo Juan decía: de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera, sin tener palabras para poder explicar ese amor, ¿cómo es posible que un padre haya dado a su Hijo para morir por pecadores como nosotros? Pero tú muestras tu amor para con nosotros en que, siendo pecadores, tu Hijo Jesucristo vino a morir por nosotros y derramar su sangre para darnos justificación gratuitamente por medio de tu sangre. Gracias, Señor, por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias. Todos la pueden beber, por favor. Como cordero fue llevado al matadero. Cantemos este canto juntos, hermanos. No abrió su boca, todo esto Él lo hizo por mí. Le pusieron corona de espinas, sus manos y sus pies laceraron, y la sangre que corrió por su cuerpo me dio
Hermano, sal de tu lugar, dale un saludo a tu hermano, un abrazo, que es parte de la celebración de la Santa Cena, una fiesta de amor, fiesta agape. Dale un abrazo y dile: hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, sigue adelante, como dice su palabra de nuestro Dios, estimulándolos a las buenas obras. Sal de tu lugar, hermano, toma ese tiempo para bendecir la vida de tu hermano. Padre, bendice los alimentos que vamos a participar, Señor. Gracias por ese tiempo.